invito que en esta mañana, hermanos, busquemos en nuestras Biblias el Evangelio según Juan, capítulo 3. Evangelio según Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Amén. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hacemos hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oramos. Padre y Señor nuestro, gracias por tu palabra, la Biblia. Rogamos ahora la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos ilumine en su comprensión y exposición y nos guíe, Señor. Háblanos porque tenemos necesidad de ti. Rogamos tu bendición, suplicándote que prepares cada corazón aquí presente para inquirir en tu ley. Te lo imploramos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, Ismael, ¿me puedes apagar la referencia? Gracias. Hemos titulado este mensaje: lo que ocurre en la vida de una persona cuando cree en Cristo, o lo que ocurre en tu vida al creer en Cristo, lo que pasó en ti cuando creíste en Jesús. Amados hermanos, la vida cristiana comienza cuando la persona escucha el Evangelio y es salvo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Porque es Jesucristo el regalo del amor y del perdón de Dios ofrecido
en favor de pecadores, como éramos cada uno de nosotros por naturaleza. Porque la Biblia dice que el pecado estaba en nosotros y ese pecado nos separaba de la gloria de Dios y nos tenía en una condición de muerte. El hecho de que Dios en amor haya dado a Jesucristo trae como resultado una triple dedicación por parte del cristiano a Jesús, una entrega del intelecto, una entrega de las emociones, una entrega de la voluntad. Porque cuando uno comprende el Evangelio y lo que Jesucristo ha hecho por uno, uno no puede hacer otra cosa que quedar plenamente rendido a los pies del Señor, a merced de Él y bajo su señorío y bajo su autoridad. La vida cristiana, amados hermanos, consiste en tener una relación íntima, en tener una relación personal con Cristo, no en una simple práctica religiosa. Esta vida comienza por fe, porque el principio está ahí. Comienza por fe y puede ser vivida únicamente por fe. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y que esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y la palabra fe es sinónimo de confianza, y al creer en Jesús lo que hicimos fue precisamente eso, poner nuestra confianza en Él. Y debido a que Él ha probado que es digno de confianza mediante su vida, mediante su muerte, mediante su resurrección y su presencia permanente y continua acompañándonos todos los días hasta el fin de los tiempos, es que hemos podido comprobar su amor incondicional para con nosotros. Es que hemos podido palpar que ciertamente la Biblia tiene razón cuando dice que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo único. Es que podemos palpar lo que dice el apóstol Pablo cuando declara que Él nos amó a pesar de nuestra condición de pecadores. Cuando dice que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. A medida de que el cristiano camina por fe en obediencia a Dios y le permite al Señor transformar su vida, la confianza del creyente aumenta. La relación con el Señor aumenta. Uno se va acercando cada vez más a Dios y comienza a experimentar la obra de Dios en su vida. Y esta obra de Dios en la vida del creyente es la que le capacita para hacer aquello que no puede hacer por sí mismo. Por eso es tan importante el que nosotros meditemos en la obra de Cristo en nuestro favor. Y si usted no ha creído aún en Cristo como Señor y Salvador, medite en lo que Él ha hecho por los creyentes, porque esto que Él ha hecho por los que ya somos creyentes también lo que ha hecho por personas como usted, si cree en Él. Y es lo que puede hacer por ti. Cuando leemos la Biblia descubrimos que al creer en Cristo somos hechos nueva criatura. La Biblia enseña esto con respecto a los que han creído en Jesús como Señor y como Salvador. De hecho, es imposible pretender ser cristiano. Es imposible pretender ser herederos del reino de los cielos y no haber sido hecho nueva criatura. La antigua forma de vida caracterizada por el pecado, la rebeldía, en el verdadero cristiano es cosa del pasado, porque por medio de la sangre expiatoria de Cristo, en Él todas las cosas fueron hechas nuevas. Eso es lo que enseña la Biblia. De tal manera que al depositar la fe en Jesús, el creyente por la obra de Dios quedó desligado del pecado y atado a Jesucristo. Jesús dijo, llevad mi yugo. Jesús dice, mi carga es ligera. Y tiene el reto de vivir ahora para la gloria de Dios. Al leer 2 Corintios capítulo 5 en el versículo 17, la palabra de nuestro Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo,
Y esto lo está diciendo de ti que estás en Cristo. Esto lo dice de ti si ya estás en Cristo. Eso lo puede decir de ti si vienes a Jesucristo. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y declara la Biblia con toda claridad que las cosas viejas, las cosas propias de la carne, del mundo, del diablo, del pecado, pasaron. Y he aquí todas las cosas en ti y en mí, si vienes a Jesús, dice la Biblia, que son hechas nuevas. La Biblia enseña que los verdaderos cristianos gozan de la condición de nueva criatura gracias a que Dios nos hizo nacer de nuevo por medio de la obra de su Espíritu Santo y el uso de su palabra. De Dios no haber hecho esto en la vida suya y mía, usted y yo nunca hubiéramos podido ver el reino de los cielos. Así que esta es una razón poderosa por la cual alabar el nombre de Dios. Es una razón poderosa por la cual vivir agradecidos con Dios. Es una razón poderosa para vivir bajo su autoridad y señorío. Es una razón poderosa por la cual debemos entregarnos en cuerpo y alma a Él y servirle incondicionalmente. Dice Juan 3:3, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, y con toda claridad enseña la Biblia que el que no naciere de nuevo, ¿qué pasa con él? No puede ver, no puede. Porque el hombre en su condición de pecado por sí mismo no puede hacer nada para ser salvo. El hombre en su condición de pecado no puede hacer nada para merecer el reino de los cielos. El hombre en su condición de pecado de hecho no puede ni buscar a Dios. Porque el pecado ha hecho división entre el hombre y Dios. Porque el pecado no nos permite ver a Dios. Dice la Biblia, no hay quien busque, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso el que no es nacido de nuevo no puede, no está facultado para ello, no puede ver el reino de Dios. Jesús enseña que esta nueva condición, que esta condición de nueva vida o de nacido de nuevo se debe a que hemos nacido del agua. Y por otro texto donde la Biblia dice que hemos sido lavados por medio de la palabra, es que nosotros comprendemos que cuando habla del agua se está refiriendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos revela a Dios. La palabra de Dios que revela nuestra condición de pecadores. La palabra de Dios que expone la realidad de nuestra eternidad de no creer en Jesús, que no es otra que la muerte eterna en el infierno. La palabra de Dios que nos revela a Jesucristo como enviado por Dios, expiado en la cruz, derramando su sangre para perdón de pecado. Esa palabra que nos dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Esa palabra que dice que el que cree en Él será levantado en la segunda venida de Cristo para estar por siempre con el Señor. Es a través de esa palabra que el Espíritu Santo nos convence de nuestra condición de pecadores, nos convence de juicio, nos convence de justicia, nos convence de maldad y nos convence que la única manera de ser salvo es poniendo la fe en Jesucristo. Amén. Amén. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Por eso es que dice que el que no nace del agua y del Espíritu. En otro texto de la Biblia. No puede ver el reino de los cielos. Sí, fíjese, nacer del agua, nacer del Espíritu. En otras palabras, somos dados a luz por la palabra y por el Espíritu. Literalmente lo que quiere decir es, el Espíritu por medio de su palabra nos trae esta nueva condición, a este nuevo nacimiento. Nos da luz, nos pare. Vamos a hablar así. Y al pensar en esto hay una pregunta que solemos hacernos. ¿Qué ocurrió con mi vida cuando Dios me hizo nacer de nuevo? Cuando Dios me regeneró el corazón. Primero que hizo Dios fue quitar el corazón de piedra, dice Isaías, y poner uno de carne. Transformar nuestro corazón para que pudiéramos comprender. En Juan 3:16 dice
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Dios quitó el corazón de piedra, puso el de carne, y el Espíritu nos convenció por medio de la palabra, fuimos conducidos a creer. No porque nadie nos obligó ni nos forzó. Nosotros en plena libertad quedamos convencidos de que somos pecadores, que necesitábamos un Salvador y que ese Salvador es Jesús, y es ahí donde caemos postrados a sus pies. Pudimos comprender que Jesucristo es la manifestación del amor de Dios entregado en la cruz como propiciación por pecadores, de tal manera que libre y voluntariamente terminamos creyendo en ese mensaje de salvación. Entonces nacer de nuevo nos llevó a creer en Cristo, y creer en Cristo a la condición de hijos de Dios, porque cuando recibimos y creemos a Cristo, lo que ocurre en nosotros es una adopción de nuestra persona por parte de Dios. Por naturaleza éramos hijos de ira e hijos del diablo, dice la Biblia, pero al creer en Jesús, Dios nos adopta como sus hijos. De tal manera que ya usted no es hijo del mundo, usted no es hijo del pecado, usted no es hijo del diablo. Si usted ha creído en Jesús, usted ahora es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios ahora pertenece a Dios y tiene valor para Dios. Amén. Dice Juan capítulo 1, versículo 12 al 13, a todos los que le recibieron. Quiere decir que si tú has hecho esto en tu vida y has recibido a Jesucristo, esto lo está diciendo de ti. Esto quiere decir que si tú aún no has recibido a Jesucristo, esto es lo que tú debes de hacer para venir a ser hijo de Dios. A todos los que le recibieron. Y me pregunto, ¿ya le recibiste? Bueno, pero dicen más, a los que creen en su nombre. Porque es muy fácil decir, yo te recibo, Señor Jesucristo. No, hay que también creer en lo que Jesucristo hizo. Se despojó de la gloria celestial, se hizo hombre, habitó entre nosotros, fue a la cruz, murió. Su muerte fue precisamente para expiar las culpas del pecado. Fue sepultado y resucitó, porque a todo el mundo hasta la cruz va muy bien, pero en cuanto hablan de una resurrección, ahí como que la cosa cambia. Quien no cree en la resurrección de Cristo, no cree en el verdadero evangelio, porque es precisamente la resurrección de Cristo la que le dio muerte al pecado y muerte a la muerte segunda, conquistando la victoria sobre la muerte, demostrándonos de manera poderosa que quien cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, como dijo en la Biblia, como dice la Biblia, que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán y estarán por siempre con el Señor, creyendo que Él es primicia de los que durmieron en Él. Por eso dice, a los que creen en su nombre. Dice que los que reciben y a los que creen en su nombre, dice Juan 1:12, que Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está, ¿quieres tú ser hijo de Dios? Debes creer, debes de recibir a Jesús. Amén. Hoy eres hijo de Dios. Por haber creído fuiste adoptado. Y mira lo que dice el 13. Los cuales, hablando de los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amados hermanos, el Evangelio declara que los que recibieron y creyeron en Jesucristo recibieron la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y declara el versículo 13 que esta condición de hijo viene a consecuencia de haber sido engendrados por Dios. Porque las personas no reciben la condición de hijo de Dios ni por herencia familiar, dice que no es por voluntad, no es por sangre, ni por el deseo de la voluntad humana, dice el versículo, que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, no es porque a mí me dé mi gana, y lo dice con toda claridad, sino que ha sido engendrado por Dios. Eso significa que somos el resultado pleno de la gracia, del favor inmerecido de Dios.
Pudimos creer y ser engendrados como hijos de Dios porque fuimos engendrados por voluntad no humana, sino divina. Esto justifica y secunda la verdad de Efesios 2 cuando declara que por la gracia, por el favor inmerecido de Dios somos salvos y que es por medio de la fe y que no es de nosotros, porque es un don de Dios y que no es por obras. Nadie se puede gloriar de esto porque la gloria le pertenece exclusivamente a Dios porque fue plenamente obra ¿de quién? De Dios en Cristo, por medio de Cristo. Y la operación del Espíritu Santo, por supuesto. Mostrándonos que ningún ser humano puede hacer nada para merecer el regalo de la gracia y la fe salvadora. Eso significa que si estamos aquí y hemos creído y hemos sido adoptados, ha sido por la gracia de Dios. Amén. Eres el resultado de la gracia de Dios. Debes entonces alabarle, bendecirle, servirle, honrarle y comprometerte a vivir bajo su señorío y autoridad. Porque de no haber sido por Él, usted hubiera pasado la eternidad en el infierno. Si usted no cree en Jesús y no acepta su señorío y su autoridad y toda esta obra de gracia, usted va a pasar la eternidad en el infierno. La buena noticia es que no tienes por qué terminar allí, porque basta con venir a los pies de la cruz y creer en Él para ser librado de todo esto. Amados hermanos, ningún ser humano puede hacer nada para merecer el regalo de la gracia y la fe salvadora. Esto es importante para nuestro bienestar espiritual porque nos permite darle a Dios toda la gloria. Cuando yo me detengo y pienso de que todo esto fue por gracia de Dios, ¿qué mérito puedo atribuirme a mí? ¿Creer? ¿Haber creído? No, si la acción de creer vino a consecuencia de todo lo que él hizo anteriormente. Así que la gloria no es mía tampoco. La fe que tuve al creer en Jesús tampoco, porque dice que fue don de Dios. Y la fe viene por el oír, ¿y el oír de qué? Ahí está, por eso dice que el que no nace del agua, o sea, la palabra. Porque aún la fe que tengo fue producida por la palabra expuesta a mi vida a través de la obra iluminadora del Espíritu Santo. O sea que no hay nada en lo cual yo puedo decirme yo. Sin embargo, en todo puedo decir Dios, por medio de Jesucristo, a través de la obra del Espíritu. Gracias a la obra de gracia de Dios, la Biblia dice que fuimos librados de la potestad de las tinieblas y que fuimos trasladados al reino de Jesucristo. Y esto es maravilloso. De tinieblas a un reino de luz. De un reino de muerte a un reino de vida. De un reino de perdición a un reino de perpetuidad. Y que es por medio de la sangre de Jesucristo que las personas, que los creyentes tienen redención y perdón de pecados. Esto dice Colosenses 1:13 al 14. El cual, hablando de Jesús, nos ha librado. Acuérdese, si usted no ha creído en Jesús, esto no tiene que ver con usted. No le ha librado de nada. Tiene que creer. Pero si usted ha creído, esto es lo que dice de ti. Nos ha librado. Y esto es interesante porque oímos a muchas personas decir, Jesús no hace nada por los hombres. Que no. Hace la obra más grande y extraordinaria que un hombre necesita, que es la salvación del alma. Porque al final, ¿de qué le sirve al hombre ganar todos los bienes del mundo si pierde su alma? Dice que Jesús nos ha librado. ¿De qué? De la potestad de las tinieblas. Bueno, pero es que yo no vivo en Venezuela, que no hay luz eléctrica, ni en Cuba. No está hablando de las tinieblas físicas. Está hablando de las tinieblas espirituales en las que vive todo ser humano que no le ha rendido el control de su vida a Jesucristo, que no ha creído en Jesús como Salvador. Porque Jesús es la luz de la vida. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, de la potestad del infierno, de la potestad del diablo.
Y mire cómo habla de nosotros como personas que hemos sido trasladadas, cambiadas de condición, mudadas al reino de su amado Hijo. Quiere decir que si tú has creído en Jesús, ya Dios te ha mudado al reino de su Hijo. Ahora tú eres un ciudadano del reino. Y Jesús dijo, voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a aquel cantante de Marino? Marino cantaba una canción, parecía un poco chistosa, pero decía una gran verdad. Me voy a mudar, mi hermano, me voy a mudar. Y el coro decía, ¿para dónde? Me voy a mudar, mi hermano, me voy a mudar para el cielo. Y sonaba un poco chistoso el coro, pero se trata de esto. Si usted ha creído en Jesús como Salvador, ya usted ha sido mudado. No es que va a ser mudado. Usted no tiene que esperar a morir. Desde que usted cree, usted ha sido mudado, porque dice la Biblia, y trasladado. No dice, y te va a trasladar. Dice ya, trasladado, como algo ocurrido, al reino de su amado Hijo. Y hablando de ese amado Hijo, dice el verso 14, que en Él es en quien, o sea, nosotros los creyentes, tenemos ¿qué cosa? Redención, o sea, liberación, desatadura. El medio de la redención es la sangre, o sea, la muerte de Cristo. Por medio de Jesucristo tenemos libertad y tenemos perdón de pecado. ¿Y qué pasa si los pecados son perdonados? Bueno, si el pecado nos separa de la gloria de Dios y el pecado es perdonado, quiere decir que ahora podemos estar cerca de la gloria de Dios. Por eso dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida. Dice que el pecado había sido división entre nosotros y Dios. Si el pecado fue perdonado, quiere decir que la división entre nosotros y Dios desaparece. Cristo nos acerca a Dios. Por eso dice la Biblia que Él es el camino, verdad y la vida, y que nadie va al hombre sino a Dios sino es por Él. Por eso dice que hay un solo mediador y es Jesús, nadie más. Si el pecado traía muerte y el pecado es quitado, entonces quiere decir que recibo vida. Por eso dice que por su sangre tenemos perdón de pecado. Y está implícito todo lo que acompaña el perdón de pecado. Tenemos acceso al trono de la gracia, tenemos acceso a Dios, somos adoptados como hijos de Dios, Dios pone el Espíritu Santo en nosotros, Dios se convierte en nuestro Padre, Dios nos acompaña, Dios nos bendice, Dios responde la oración, Dios envía ángeles alrededor nuestro. ¿Vale la pena, no? Entonces optar por Jesucristo. Claro que sí. Hermanos, al creer en Cristo entramos en una nueva relación con Dios. Cuando éramos no creyentes, la relación con Dios era de santo y pecador. Pero cuando creemos en Jesús, la relación cambia, es de padre e hijo. Al entrar en una nueva relación con Dios, el mayor deseo del creyente no es otro que las enseñanzas de la palabra de Dios. Es un deseo comparable al de un niño por la leche materna. Por eso dice la Biblia, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Porque cuando uno conoce a Jesucristo, uno quiere crecer espiritualmente. Y si el medio de crecimiento es la palabra aplicada por el Espíritu en nuestros corazones, entonces ¿qué vamos a desear? ¿No vamos a desear estar más tiempo con Dios, más tiempo con el Señor? Vamos a desear crecimiento y es ahí donde va a obrar. Las cosas comienzan a cambiar. Antes no nos importaba Dios, ahora nos va a importar porque el Espíritu mismo de Dios que es puesto en nosotros nos conduce a Dios. La Biblia revela a Dios. Además dice Pedro que por medio de ella crecemos. El crecimiento es lo que un buen cristiano desea. Y este deseo es a consecuencia de la relación de padre e hijo que tenemos con Dios gracias al sacrificio de Cristo. Ya leímos que a todos los que le recibieron, los que creen en Él, Dios les da el potestad de ser hechos hijos de Dios. Al creer en Jesús, amados hermanos, Dios pone su Espíritu Santo a vivir en nosotros. Desde que usted cree en Jesús, usted es bautizado con el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu Santo es el que se encarga de darle testimonio
a tu espíritu de tu condición de hijo de Dios. El ser humano tiene dos partes, la material y la espiritual. La material es el cuerpo, la espiritual es el espíritu o alma. No vamos a entrar en un debate si son dos cosas diferentes o no, porque este no es el punto. Pero lo que dice este texto es que cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo le da testimonio, le deja bien claro a nuestro espíritu de mi condición de hijo de Dios. A veces la gente dice, ¿cómo sé que ya soy cristiano? Bueno, el Espíritu se va a encargar de testificarte de lo que tú eres, a tu espíritu. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos hace clamar a Dios como Padre. Por eso Pablo, cuando escribe a los Corintios, le dice que es imposible llamar a Jesús Señor si no se tiene al Espíritu Santo. Por eso creemos que el Espíritu Santo es dado a todos los creyentes una vez que creen en Jesús. Esto dice Gálatas 4:6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dios envió a tu corazón, ¿qué cosa? Por haber sido hecho hijo de Dios, hermano. El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en ti ahora. ¿Y no es eso fantástico? La gente del Antiguo Testamento hubieran deseado esto porque el Espíritu en ellos venía, hacía su obra y se retiraba. Pero ahora, por haber creído en el sacrificio de Cristo, el Espíritu habita permanentemente en ti. Amén. Y se va a encargar de darte testimonio de Jesús. Y se va a encargarte de guiarte a los pies de Jesús. Y se va a encargar de que usted crezca en Jesús. Pero para que eso ocurra, usted tiene que dejar de trabajar. No lo puede entristecer ni contristar. Esa es la parte que te toca a ti y que me toca a mí. Amados hermanos, al creer en Cristo somos conducidos a una nueva motivación en la vida. Antes de ser cristianos, ¿qué nos motivaba? Toda clase de placeres mundanos y terrenales. Y todos ellos tienen en común que son perecederos. El dinero, cuando te mueras, no te va a servir. El sexo, con la edad se acaba. La belleza física, deja que te caigan los años. Eso lo dice la Biblia. La Biblia habla de que se caen los dientes y todo eso. Por el Salmo 119. Una casa, bueno, pasa mi trabajo para dárselo a los muchachos, después ellos se pelean, van al corte, la venden y hasta llegó tu casa. Todo lo terrenal es perecedero. Lo celestial es lo que perdura. Las motivaciones de antes eran lo terrenal. El que cree en Jesús ahora les motiva lo celestial. Quien ha comprendido el amor y el sacrificio de Cristo para perdón de pecados, salvación y vida eterna, sabiendo que no merecía tal cosa, es motivado a romper con el yo, a romper con el mundo, con el diablo, con la carne, a dejar de vivir para sí, porque ahora le motiva las cosas espirituales y por tanto le rinde el control de su vida plenamente a Cristo, haciendo de él no solo su Salvador, sino también su Señor. Esto dice 2 Corintios 5, versículos 14 al 15. El amor de Cristo, y yo quiero que usted mire cómo habla en primera persona del plural, hablando de todos nosotros, del colectivo, o sea, de la totalidad de los creyentes. Esto no es algo para unos sí, para otros no, es para ti. Bueno, pastor, pero yo no he podido crecer lo suficiente en la vida cristiana. Mira, es posible que no hayas podido crecer lo suficiente, pero entiende esto: Dios ha puesto su Espíritu Santo en ti, ha comenzado una obra en ti, ha prometido terminarla. Dios no ha terminado, pero déjale construir tu vida. Porque Él dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Evidentemente murieron y por todos murió.
O sea que Jesús murió por ti, que estás aquí, que eres creyente. Todo es la totalidad de los creyentes. Y por todo murió, para que los que viven, ¿y quiénes son los que viven, hermanos? Los que han creído en Jesús, porque quien Él cree tiene vida, dice otro texto de la Biblia. Para que los que viven ya no vivan para sí. O sea que el que ha entendido el Evangelio debe entender también que al creer en Jesucristo ya no vive para sí. Ya no vive para los gustos personales. Ya no vive para los deseos personales. Sino para aquel que murió. ¿Y quién fue el que murió? Jesucristo. Quiere decir que el que ha recibido vida eterna, el que ha sido salvado, vive para Jesucristo. Vive para aquel que resucitó por él, por ellos. Que resucitó por ti y por mí. De tal manera que no puede haber mayor motivación en la vida que esta. No puede haber mayor motivación que vivir para Jesucristo, rindiéndole el control total de nuestra vida a Él. Pensamiento, voluntad, deseo, todo lo que soy y todo lo que tengo incluso. Al creer en Cristo, el yo queda reemplazado por Cristo, hermano. Eso significa que el que ha experimentado una verdadera conversión desplaza al yo del trono de su vida al reconocer que tal trono no le pertenece a otro que a Jesucristo y por tanto ya no vive para sí mismo, sino para Dios. De tal manera que ahora le motiva perseguir las cosas de arriba, no las de la tierra. Colosenses 3:1 dice: si habéis resucitado con Cristo, ¿qué nos dice la Biblia, hermano? Buscad las cosas de arriba. Y ahora la pregunta es: ¿a qué se refiere con las cosas de arriba? ¿Las que están en el ático? No, ahí solo hay traste. Y las cosas que no nos hacen falta y que guardamos por tonteras nuestras. Salvo David, que todo lo bota. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a qué, mis hermanos, al reino de los cielos, a las cosas espirituales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuestra motivación es, y fíjese, buscar, perseguir. Pone la mira en las cosas de arriba. Si usted lee el verso siguiente, dice: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y sabe por qué el cristiano debe poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra? Porque en la tierra habitamos nosotros. Y los hombres, aunque somos buenos cristianos, unos sí y otros no, lo cierto es que, por muy buenos cristianos que seamos, terminamos decepcionando, fallando, cometiendo errores, haciendo tropezar a otros. Y cuando el creyente pone la mira en otro creyente, créame que va a terminar decepcionado. Y ahí es donde viene la debilidad espiritual. No podemos poner la mira en la iglesia, porque la iglesia también es imperfecta, porque está compuesta por gente como tú, que eres imperfecto también. No podemos poner la mira en los gobiernos terrenales. Nuestra mira debe estar puesta exclusivamente en las cosas de arriba. Porque Dios no decepciona. Porque Dios no falla. Porque Dios nunca va a cometer faltas. El verdadero convertido hace esto porque ha muerto a la vida vieja, a la vida de pecado, y ha entendido las palabras de Jesús cuando dice: haceos tesoro en el cielo. Tras creer en Jesús, su vida está escondida en Cristo. Esto enseña Colosenses 3:3: porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo. Lo que motiva al cristiano a buscar las cosas de arriba es precisamente su nueva condición o condición de nueva criatura.
Dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. A quienes han muerto a la vida vieja y resucitado a la nueva, rindiéndole el control de su vida a Cristo. Hermano mío, se le promete ser manifestado con Cristo en gloria tras su segunda venida. Bueno, para mí no es tan importante ser manifestado con Cristo en gloria. No sabes lo que dice si piensas eso. Porque en la segunda venida de gloria será un día de gloria para los salvos, pero de humillación y terror para los impíos, para los no salvos. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, y eso es el próximo evento que estamos esperando, entonces vosotros, los creyentes, seréis manifestados con Él en gloria. Los no creyentes van a ser manifestados en humillación y tinieblas. Al creer en Cristo entramos en una nueva relación con la humanidad, mis hermanos. La Biblia dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hasta los inconversos saben que Dios dijo esto. Pero lo importante no es que lo sepamos. Lo importante es que lo hagamos. Primero de Juan 3:14 declara, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros lo sabemos. O sea que hay una manera de saber cuando verdaderamente hemos pasado de una condición de perdidos a salvos. ¿Y cuál es? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, la Biblia dice que permanece en muerte. ¿Qué es permanecer en muerte? Es ser inconverso. Yo tiemblo cuando hay un hermano que dice, no resisto a esta persona al punto que no puedo estar ni al lado de ella, la aborrezco o la odio o ni siquiera me voy de la iglesia porque no la soporto y no lo puedo ver. Esta persona, ok, la otra. Al pasar de muerte a vida recibimos la capacidad de amarnos los unos a los otros, hermanos. De hecho, esa capacidad de amar es la evidencia externa que indica si una persona está o no está en Cristo. El verdadero creyente va a empezar a amar por naturaleza, porque es algo nuevo en él. El que ama a su hermano está en vida, es cristiano. El que no ama a su hermano está en muerte, no es cristiano, lo dice la Biblia, punto. Amar a otro es la demostración vívida de que alguien está en Jesús. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Y el que está en Cristo, Dios le ha entregado el ministerio de la reconciliación. Por lo cual el verdadero convertido es alguien que practica la reconciliación entre hermanos y también con Dios. Así es. Dice 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea que la primera reconciliación es con Dios. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mira esto. El ministerio de la reconciliación es también la capacidad de predicar el evangelio a otros. Cuando usted predica al otro el evangelio, usted está reconciliando a las personas con Dios. Cuando usted comunica la verdad de Dios a otro creyente para corrección, usted o para evitar problemas, usted está reconciliándose. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es hermoso ver que como a los cristianos se nos llama embajadores en nombre de Cristo. Como seguidor de Cristo, lo mejor que el cristiano puede hacer es seguir a Jesús y convertirse en pescadores de hombres, en personas que ganan a personas para Cristo, en personas que vencen el mal con el bien. Y esto es parte también de la nueva naturaleza que hemos recibido. Cuando usted gana a alguien para Jesucristo, ese alguien queda reconciliado con Dios.
entra en una comunión con Dios y por ende con usted. Por eso hay que predicar el Evangelio también. Y termino con este versículo: que hemos visto y oído, os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión ¿con quién? Con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea que cuando tenemos comunión con Dios, también tenemos comunión con nosotros. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, amados hermanos, al creer en Cristo somos hechos nueva criatura. Entramos en una nueva relación con Dios. Somos conducidos a nueva motivación en la vida. Y entramos en una relación también con la humanidad. Todo esto es el resultado de la gracia de Dios en Cristo operado en usted, si ha creído en Él como Señor y como Salvador. Si usted no ha creído en Él como Señor y Salvador, pues ya usted ha escuchado las cosas como son. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿qué vas a hacer al respecto? Si no has creído en Jesús, el primer paso para ti es rendirle tu vida a Él. Si quizás conociste de Él y por alguna razón u otra, por las cosas que pasan en la vida y las necesidades que cometemos a veces, nos alejamos y nos apartamos, hoy es un buen día para que te reconcilies con Dios y le digas: Señor, aquí está mi vida. Otra vez, no importa que esté hecha a pedazos, recuerde, no creo que esté más hecha a pedazos que la de aquel hijo pródigo. Y el padre lo esperó con los brazos abiertos, puso anillo en su dedo e hizo fiesta. Porque es que Dios hace fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y la iglesia toda también celebra cuando un pecador se arrepiente, porque todos nosotros entendemos que no hay cosa mejor que ver un alma venida, arrepentida a los pies de Cristo, reconciliándose con Cristo. Así que si usted no ha creído en Cristo, venga a Él. Si usted ha vivido alejado de Cristo y hoy quiere renovar su compromiso con Cristo, venga a Él y Él hará. Le invito a orar, hermanos, a inclinar su rostro y a interceder. Le invito a que usted medite en lo que hemos hablado.